Maldita sea, vamos a estrellarnos. Solo 4 minutos y 10 segundos. Eso fue todo lo que necesitó un moderno Airbus A330 para caer del cielo. Desde los 38,000 pies de altitud hasta las profundidades del Océano Atlántico. 4 minutos. No es suficiente para terminar una taza de café, pero sí para perder un avión entero, su tripulación y 228 vidas. ¿Cómo pudo un avión moderno sumirse en el caos tan rápidamente, sin emitir una sola llamada de emergencia? ¿Qué ocurrió en la cabina? ¿Qué vieron los pilotos? ¿Y qué pasaron por alto? Analicémoslo segundo a segundo. La noche del 31 de mayo de 2009, un Airbus A330 de Air France despegó desde Río de Janeiro. Su destino, París, Francia. Un vuelo nocturno de 13 horas, cruzando todo el Océano Atlántico. El avión tenía solo 4 años de servicio, pero presentaba un pequeño problema en el sistema de calefacción de las sondas Pitot. Estas sondas miden la presión dinámica del aire, información que los ordenadores de a bordo utilizan para calcular la velocidad indicada. Esa velocidad es esencial, de ella depende la sustentación, la fuerza que mantiene al avión en el aire. Durante el año anterior, las tripulaciones habían presentado 9 informes por lecturas de velocidad poco confiables durante el vuelo. El sistema de calefacción no siempre funcionaba correctamente, y las ondas Pitot podían obstruirse con nieve o hielo. Incidentes similares se habían registrado también en otros aviones Airbus. Era un problema sistémico, ya conocido por el fabricante. Airbus emitió un boletín técnico recomendando reemplazar las ondas Pitot en todos los modelos a cargo del fabricante. Sin embargo, la medida era solo recomendatoria, no obligatoria. Las pérdidas de velocidad solían ser breves y no se consideraban peligrosas. Además, todos los pilotos habían practicado este tipo de fallos en los simuladores. Al llegar a París, este mismo A330 estaba programado para mantenimiento, incluyendo el cambio de las ondas Pitot. El vuelo de Río de Janeiro a París era largo, por lo que se incluía un piloto de relevo en la tripulación. Su función era sustituir a los demás para que todos pudieran descansar durante el vuelo. En la cabina estaban pilotos con experiencia, el comandante de 58 años y el primer oficial de 32, el menos experimentado del grupo, con unas 3,000 horas totales de vuelo, de las cuales 800 eran en el A330. El piloto de relevo, de 37 años, ocupaba el asiento auxiliar detrás de ellos. A las 7:30 de la noche hora local, despegaron de Río y volaron hacia el norte, siguiendo la costa brasileña. El primer oficial se encargó del despegue y del control inicial. Al alcanzarnos 20,000 pies, el piloto de relevo fue a la zona de descanso, situada detrás de la cabina. Poco después, el avión llegó a su altitud inicial de crucero, 35,000 pies. A medida que el combustible se consumiera, planeaban subir a 37,000 pies para mejorar la eficiencia. 3 horas después del despegue, el avión entró en una capa de nubes y comenzó una ligera turbulencia. Estas nubes no eran peligrosas, pero requerían vigilancia. El radar mostraba zonas de turbulencia intensa que debían evitarse. El comandante no veía una amenaza grave, aunque señaló unos destellos brillantes en el horizonte, el fuego de San Telmo. Este fenómeno ocurre por una descarga eléctrica en un área con alto campo eléctrico atmosférico. El capitán presionó un botón en el panel superior, enviando una señal acústica a la zona de descanso. El piloto de relevo regresó a la cabina y cambió de puesto con el comandante. Eran las 11 de la noche, hora de Río. El primer oficial continuó pilotando el avión, el comandante fue a descansar, dejando a los otros 2 al mando en condiciones meteorológicas inciertas. Ambos estaban ya cansados y con ganas de dormir. 8 minutos después comenzaría una cadena de eventos que llevaría al desastre. El piloto de relevo movió su asiento hacia atrás para ponerse más cómodo. Para evitar una célula de tormenta, le pidió al primer oficial ajustar el rumbo. ¿Me importaría girar un poco a la izquierda?
¿Perdón? Quizás deberíamos ir un poco a la izquierda. El primer oficial giró el selector del piloto automático 12 grados hacia la izquierda. Y entonces, las ondas Pitot fallaron. Los ordenadores del avión perdieron información sobre la presión dinámica, lo que significaba que ya no tenían datos confiables de velocidad. El piloto automático y el control automático de potencia se desconectaron. Una ráfaga de viento fuerte hizo que el avión se inclinara hacia la derecha. El primer oficial agarró el sidestick. Ambos pilotos estaban bajo un estrés extremo y comenzaron a desorientarse. Debido a la pérdida total de la presión del aire, el ordenador recalculó la altitud y mostró falsamente una caída de 100 metros. El primer oficial, instintivamente, tiró del sidestick hacia la izquierda para nivelar las alas y hacia atrás para ascender. Pero el avión, en realidad, no había perdido altitud. Esa acción provocó un aumento del ángulo de morro y un ascenso pronunciado. Sonó la alarma de pérdida de sustentación. Con la pérdida de los datos de velocidad, el avión pasó a ley alterna, un modo degradado de control. El Airbus es un avión de control digital fly-by-wire. El piloto no controla directamente los alerones ni el timón de profundidad. Al mover el sidestick, envía órdenes a los ordenadores de vuelo que luego mueven las superficies de control. En condiciones normales, estos ordenadores actúan como una capa protectora, evitando maniobras peligrosas. Por ejemplo, no permiten que el morro se eleve demasiado o que el avión se incline en exceso. Pero ahora, sin datos de los sensores, los ordenadores estaban prácticamente ciegos. Todas las protecciones estaban desactivadas. Los controles de vuelo se volvieron inusualmente sensibles. El movimiento brusco del sidestick hacia la izquierda hizo que el avión pasara repentinamente de una inclinación derecha a una inclinación izquierda. El primer oficial comenzó a oscilar el avión de un lado a otro con movimientos demasiado agresivos. Su atención se centraba únicamente en el ángulo de alabeo, intentando nivelar las alas con el horizonte artificial, pero dejó de vigilar el ángulo de morro que seguía aumentando porque continuaba tirando del sidestick hacia atrás. En condiciones normales, las protecciones habrían detenido ese ascenso. Ahora, sin ellas, el morro siguió elevándose. El avión ascendía rápidamente, pero a costa de perder velocidad, como un trineo empujado cuesta arriba. Ganaba altitud, pero perdía energía. El primer oficial volvió a activar el control automático de potencia, lo que aumentó el empuje de los motores. Esa acción generó un momento de morro arriba, haciendo que el ángulo de ascenso fuera aún mayor. La cabina se llenó de alarmas, aumentando el estrés de los pilotos. El avión ascendía a una velocidad vertical de 35 metros por segundo, el doble de lo habitual en un despegue. Las barras del director de vuelo desaparecieron y luego reaparecieron, mostrando ahora un ángulo de morro que correspondía a ese ascenso extremo. Esto confundió aún más al primer oficial, que ya estaba saturado mentalmente. El piloto de relevo lo advirtió. ¡Mira tu velocidad! Ah, vale, estoy bajando. El primer oficial empujó el sidestick hacia adelante, pero solo un poco. No fue suficiente para reducir el ángulo de morro. ¡Empuja hacia abajo! Los 3 instrumentos muestran que estamos subiendo, así que baja el morro. Vale. En lugar de seguir el procedimiento para velocidad no confiable, mantener 5 grados de morro arriba y una potencia fija, el primer oficial redujo el ángulo solo a 10 grados. El avión seguía ascendiendo rápidamente. Comenzó a perder conciencia situacional. El piloto de relevo presionó el botón de llamada para traer al comandante, pero este no respondió. La alarma de pérdida de sustentación volvió a sonar, pero ninguno de los pilotos reaccionó correctamente. En lugar de bajar el morro, el primer oficial instintivamente tiró del sidestick hacia atrás, aumentando aún más el ángulo. Una pérdida de sustentación puede ocurrir por falta de velocidad o por un ángulo de morro demasiado alto. Cuando eso pasa, el flujo de aire sobre las alas se interrumpe y el avión deja de generar sustentación. La aeronave entra en una pérdida aerodinámica,
comienza a vibrar y a perder eficacia de control. Casi todos los aviones comerciales modernos pueden recuperarse si los pilotos actúan rápido. Deben bajar el morro y aplicar potencia máxima. Pero la altitud era muy alta. A esa altura, el aire es extremadamente delgado. No hay suficiente densidad para mantener el avión volando con normalidad. Debido a la falta de velocidad, el A330 dejó de ascender y pasó a vuelo nivelado, aunque seguía con el morro levantado, oscilando de un lado a otro. El primer oficial intentó contrarrestar esas oscilaciones, pero solo las empeoró. En aviones con yugo, una pérdida de sustentación viene acompañada de fuertes vibraciones en el mando. Pero en el Airbus no hay yugo, sino side stick, y este no vibra. Los pilotos reciben solo una alarma sonora. Sin embargo, bajo estrés extremo, la audición humana se vuelve menos sensible. Por eso ignoraron la advertencia "stall", que sonaba repetidamente. El avión alcanzó un ángulo de ataque crítico. Ahora toda la estructura vibraba violentamente. El primer oficial seleccionó potencia toga máxima, pero a esa altitud los motores eran casi ineficaces. El avión estaba cerca de su techo operativo, a 41.000 pies, donde el aire era demasiado escaso para generar empuje suficiente. El piloto de relevo trató de decirle al primer oficial que moviera el side stick con suavidad, pero no sirvió de nada. El primer oficial seguía haciendo movimientos bruscos de lado a lado. El Airbus ganó un poco más de altitud, llegando a 38.000 pies, y luego comenzó a caer hacia el Atlántico. Las indicaciones de velocidad volvieron, pero la situación ya estaba fuera de control. Durante los siguientes 40 segundos, el primer oficial siguió tirando del side stick hacia atrás. Era una reacción instintiva, pero el avión estaba ya en una pérdida total, y esa acción solo la empeoraba. El piloto de relevo presionó el botón de prioridad en su side stick y tomó el control, pero tampoco logró recuperar el avión. Para salir de la pérdida, debía empujar el side stick hacia adelante y mantener potencia máxima. El avión descendía ahora con una velocidad vertical de 50 metros por segundo, como un paracaidista en caída libre. Debido al fuerte ruido del viento, el primer oficial creyó que el avión volaba demasiado rápido hacia adelante. 36.000 pies, el comandante regresó a la cabina. No comprendía lo que estaba ocurriendo. Solo quedaban 3 minutos de vuelo. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. No sé qué pasa. Estamos perdiendo el control del avión. Hemos perdido todo el control. No entendemos nada. Lo hemos intentado todo. Hasta el final del vuelo, el morro permaneció levantado. Ni el primer oficial ni el piloto de relevo se dieron cuenta de que el avión estaba en pérdida. Intentaban recuperarse, pero seguían perdiendo orientación y control. ¿Qué piensas? ¿Qué hacemos? No lo sé. Está cayendo. Estoy descendiendo. ¿Estás descendiendo? No, está subiendo. El avión pasó por 20.000 pies. La confusión y el pánico en la cabina crecían. Ambos pilotos presionaban los pedales del timón, se arrebataban el control uno al otro, movían los side sticks en direcciones opuestas y aplicaban potencia máxima. Nada funcionaba. El avión cayó por debajo de 10.000 pies. Ahora ambos tiraban del side stick simultáneamente. El sistema de control promediaba sus entradas, haciendo aún más difícil recuperar el control. En los últimos segundos, el comandante comenzó a entender lo que pasaba. No subas, baja. Mira, estás levantando el morro. A 4.000 pies sonó la alerta de voz en cabina. Sink rate, pull up. El piloto de relevo volvió a tirar del side stick con fuerza. ¡Estoy tirando! ¡No! Pero tenemos que hacerlo. Estamos a 4.000. ¡Vamos! ¡Tira! Vamos, tira. Maldita sea, vamos a estrellarnos. Con una velocidad vertical enorme, el Airbus impactó plano contra el océano Atlántico. El fuselaje se destrozó al instante.
Las 228 personas a bordo murieron instantáneamente. Aproximadamente una hora después, los centros de control de tráfico aéreo comenzaron a contactarse entre sí. El vuelo AF447 no había hecho contacto con ninguno de ellos a la hora prevista. Los controladores se comunicaron con otros aviones que volaban en la misma ruta, preguntando si alguien había recibido algún mensaje o señal de emergencia, pero nadie había oído nada del Airbus A330 desaparecido. 3 horas más tarde, el vuelo fue declarado oficialmente desaparecido. Aviones de búsqueda, helicópteros y barcos fueron enviados al área estimada del accidente. 2 días después, los primeros restos del avión fueron encontrados flotando en la superficie del océano. Entre ellos había fragmentos del fuselaje, asientos y pertenencias personales. Aquello marcó el comienzo de una operación de búsqueda que duraría 2 años. En 2011, a una profundidad de 3.500 metros, los investigadores finalmente localizaron los restos del avión y las cajas negras. Ambas grabadoras estaban en buen estado y pudieron ser analizadas. Los datos revelaron que las ondas Pitot y sus sistemas de calefacción habían sido superadas temporalmente por hielo y nieve. Esto provocó la pérdida de velocidad indicada, lo que llevó a una reacción en cadena. Los sistemas automáticos del avión se desconectaron. Según el procedimiento, cuando la velocidad indicada es no confiable, los pilotos deben mantener 5 grados de morro arriba, aplicar una potencia específica y conservar el vuelo nivelado. En cambio, levantaron el morro, provocando una caída de la velocidad real. Finalmente, llevaron el avión a una pérdida total, que nunca reconocieron. Para recuperarse, bastaba con bajar el morro y aplicar potencia máxima. Tras el accidente, Airbus rediseñó las ondas Pitot y sus sistemas de calefacción en todos sus aviones. También se revisaron los procedimientos de vuelo. Las autoridades de aviación civil actualizaron los programas de entrenamiento de pilotos. El accidente del vuelo AF447 se convirtió en un caso de estudio fundamental en la historia de la aviación moderna. Un recordatorio de que, por más avanzadas que sean las máquinas, la conciencia humana y la comprensión de los fundamentos del vuelo siguen siendo esenciales.